Del preparto al destete. Esto es Ternereando. Este capítulo es una realidad gracias al apoyo de V-Pharma. Soy la doctora Sonia Vázquez Flores y te invito a que me acompañes en Ternereando. Hoy presentamos el capítulo 2, Perinatología, las primeras 48 horas de vida. El periodo de periparto nos permite identificar de forma indirecta el bienestar animal en hembras al parto y crías recién nacidas. Los primeros minutos de vida, donde la ternera pasa de una vida intrauterina a extrauterina, requiere de cambios fisiológicos inmediatos y drásticos. Por lo tanto, es importante auxiliarla de forma inmediata. Los protocolos, entrenamientos pertinentes, la implementación cotidiana sin excepción permite la sobrevivencia de la ternera. Un 30% de los terneros requieren atención aún de un parto eutóxico. Una mala o nula atención de la ternera al parto es el mayor factor de riesgo para la mortalidad y muerte en el periparto. Este capítulo analiza las bases de perinatología y temas como el costo de la cría y su pérdida durante la gestación y periparto, las razones de la muerte de la ternera durante el periparto, la vitalidad de la cría y el manejo de la ternera recién nacida. La percepción pública de que el ganado lechero recibe poca atención en su bienestar es un tema que ha generado inquietud entre los productores, la industria láctea y de la nutrición, gremio veterinario y centros universitarios. Estos grupos han tomado medidas para evaluar y mejorar el trato, así como las condiciones de alimentación y vida del ganado. Los productos lácteos que llegan al consumidor ahora cuentan con estándares de calidad cada vez más altos, gracias a la homologación mundial y las relaciones comerciales entre países. Esto no solo implica mejoras en la salud y alimentación del ganado lechero, sino también la exigencia por parte de las cadenas de distribución de alimentos de que los sitios de producción cumplan con certificaciones aplicadas por organismos externos, incluyendo aquellas relacionadas con el bienestar animal. El concepto de una salud interrelaciona la salud humana, animal y el medio ambiente. Incorporar el bienestar humano y animal como componente importante para alcanzar un estado de salud óptimo depende de la integridad ambiental. Toda acción que incremente el bienestar animal tendrá consecuencias positivas en la sostenibilidad. Bases de la perinatología. Costo de la cría. El costo de la cría en una ternera es un aspecto relevante en la etapa perinatológica y está estrechamente relacionado con el bienestar animal. Los gastos incluyen la alimentación, el alojamiento, el manejo veterinario y la implementación de protocolos que aseguren la supervivencia y la salud de los recién nacidos. Invertir en el cuidado adecuado de las hembras al parto y de las crías recién nacidas puede resultar en una disminución de la mortalidad periparto, lo cual no solo mejora el bienestar animal, sino que también resulta en beneficios económicos para el productor. Un manejo deficiente y la falta de atención adecuada pueden llevar a pérdidas significativas durante la gestación y el periparto. Causas de mortalidad periparto en la ternera recién nacida. La mortalidad periparto en las terneras recién nacidas puede ser causada por una variedad de factores, tanto intrínsecos como extrínsecos. Los factores intrínsecos pueden incluir anormalidades genéticas, defectos congénitos o infecciones in útero. Los factores extrínsecos a menudo involucran complicaciones durante el trabajo de parto, así como accidentes con el cordón umbilical, por ejemplo, su rompimiento o torsión, asfixia al nacer, trauma durante el parto o infecciones adquiridas al nacer. Además, la mala salud materna, la atención prenatal inadecuada y la atención postnatal insuficiente pueden aumentar significativamente el riesgo de mortalidad periparto en las terneras recién nacidas.
Al identificar y abordar estas causas mediante una mejor atención prenatal, perinatal y postnatal, es posible reducir las tasas de mortalidad periparto y asegurar mejores resultados para las terneras recién nacidas. Vitalidad de la ternera recién nacida. La vitalidad de una ternera recién nacida es crucial para su supervivencia y desarrollo posterior. Esta se evalúa mediante la observación de varios parámetros al nacer, incluyendo la respiración, el reflejo de succión, la postura, la movilidad y la respuesta a estímulos. Factores como el tiempo de parto, la salud de la madre y cualquier intervención durante el parto pueden afectar la vitalidad. Las terneras que muestran signos de debilidad, dificultades respiratorias o falta de reflejos deben recibir atención inmediata. Garantizar un entorno limpio y un adecuado manejo postnatal son esenciales para asegurar la vitalidad y el bienestar de la ternera. Manejo de la ternera recién nacida. El manejo de la ternera recién nacida es fundamental para garantizar su salud y supervivencia. Las prácticas de manejo adecuadas incluyen asegurar una ingesta oportuna y adecuada de calostro, mantener un ambiente limpio y seguro, monitorear cualquier signo de enfermedad o estrés y proporcionar el apoyo nutricional apropiado. La intervención temprana y consistente puede reducir significativamente las tasas de mortalidad y morbilidad, mejorando así el bienestar animal y reduciendo las pérdidas económicas para el productor. Las estrategias de manejo efectivas contribuyen al bienestar general de la ternera y establecen una base sólida para su crecimiento y desarrollo. Costo de pérdida de la gestación y del recién nacido. El costo de la pérdida de la gestación se considera generalmente más elevado que la pérdida de una cría recién nacida. La pérdida de la cría en el tercer trimestre de gestación en una vaca o vaquilla puede afectarlas clínicamente, resultando en una lactancia perdida, la posibilidad de metritis, retención placentaria, incremento en los días abiertos, disminución de la fertilidad y potencialmente desecho voluntario. La cría que no nace o presenta una muerte prematura ya no podrá mostrar su potencial genético. Esta pérdida a los 180 días de gestación se calcula en $1,031. Dependiendo de la causa de la mortalidad en el recién nacido, varía el costo de la pérdida. La pérdida gestacional es multifactorial, pudiendo haber uno o múltiples factores de riesgo asociados. Estas causas pueden ser infecciosas, no infecciosas, endocrinas, físicas, iatrogénicas, genéticas, nutricionales o por toxicidad. El costo de un recién nacido aproximadamente en dólares es de $250 a $500, dependiendo de la fuente que se consulte. Inversión por 2 años. El periodo de la crianza es la parte considerada no productiva en la vida del ganado lechero. Desde ese punto de vista, se considera un tipo de inversión cuyo retorno de capital se da hasta que cubre 1.5 lactaciones, donde se alcanza el equilibrio según algunos autores. Todo esto considerando que la cría en cuestión pare a los 24 meses de edad. Actualmente se considera que el costo del reemplazo lechero fluctúa entre $1,700 a $2,350 en países como Canadá, Irlanda, Reino Unido, México, con precios inusuales de venta en terneras a primer parto de cerca o más de $4,000 en algunas regiones en Estados Unidos. El costo de los reemplazos constituyen el 15 a 20% de los costos totales de producción. De este porcentaje, casi la mitad es la inversión en alimentación para las crías, dependiendo del tipo de nutrientes y suplementos que se disponen para su desarrollo, donde se ha calculado entre $2.80 y $3.20 por día. Otros factores son la morbilidad y mortalidad de las crías, este último parámetro iniciando su contabilidad desde el periparto, la genética y genómica de la cría en las condiciones económicas actuales. El invertir en una prueba genómica desde edades tempranas
permite descartar oportunamente a los reemplazos con menores índices, que pueden salir a la venta. Asimismo, si se requieren ingresos, el vender los reemplazos con elevados índices puede ser atractivo para aquellos ganaderos que quieren mejorar su genética sin tener que esperar 2 años. Si bien la tendencia es reducir la edad al parto menor a 24 meses de edad, la justificación económica debe incluir la mortalidad al parto, tamaño de la cría al parto, condiciones ambientales durante la gestación que permitan tener crías más resilientes, el tipo de instalaciones, personal y alimentación para saber si hay un ahorro real y retorno de capital. En contrapeso, por cada día después de los 24 meses para obtener una cría, el costo del retraso se considera unos $3.51 diarios. Producción esbelta en el hato lechero. Siguiendo el pensamiento de producción esbelta basado en Lean Dairy Farming, se busca disminuir el desperdicio del hato productivo e incrementar la eficiencia y la calidad en todos los aspectos relacionados con la producción láctea, incluyendo cultivos y alimentos, con un enfoque en el mejoramiento continuo. En cuanto a la cosecha de terneras de reemplazo, es fundamental considerar diversas condiciones. Tradicionalmente, el desecho es del 30% del hato de forma anual. Con el uso de semen sexado, la posibilidad de renovar el hato ha aumentado, aunque esto también ha incrementado los desechos con la esperanza de que la siguiente generación sea mejor. Las pruebas genómicas permiten mejorar genéticamente de manera más rápida que esperando que el reemplazo demuestre su calidad en el ciclo de producción láctea. Sin embargo, las vaquillas de primer parto no producen tanta leche como una vaca en su tercer, cuarto o quinto parto, y además se debe pagar la inversión hecha durante los 22 o 24 meses hasta su primer parto. En una condición de 38% de desecho anual, la vida productiva de la vaca que se reemplazaría debe haber sido de 31.4 meses en producción para que el costo de la ternera de reemplazo realmente cubra el costo de su crianza y sea competitiva en producción. El sistema de producción acelerada cubre las necesidades de nutrientes de la ternera, permitiendo un mejor desarrollo y mejores parámetros de salud. Si se lleva bien este sistema durante el periodo de lactancia y las siguientes etapas de crecimiento y desarrollo, se pueden alcanzar pesos y tallas adecuados a los 22 meses de edad. No obstante, en sistemas tradicionales con un incremento diario de medio kilo, a los 22 meses se corre el riesgo de no alcanzar el 82% de su peso maduro, y la probabilidad de que la cría recién nacida muera es de 0.29 en machos o 0.21 en hembras, debido a que la madurez física y el tamaño de la cadera no son los adecuados para la siguiente generación. Perinatología vaca-cría. La perinatología bovina es un tema de suma importancia en condiciones de campo. Si bien la literatura científica lo ha estudiado ampliamente y los sistemas de monitoreo de la cría recién nacida han sido valorados por más de medio siglo, todavía es un área de oportunidad no cuantificada económicamente en las producciones lecheras. La mortalidad periparto es un índice de bienestar animal basado en aspectos de confort, el balance del bienestar entre la madre y la cría por nacer, la madre recién parida y la cría recién nacida. El confort físico, donde el área de parto debe ser cómodo e higiénico tanto para la vaca como para la cría. Y para un bienestar físico, el tipo de instalaciones cómodas e higiénicas para la vaca y la ternera. El confort térmico, donde la ternera no solo debe ser atendida en el 100% de los casos, eliminando las mucosidades nasales, sino brindándole el proceso de secado y masaje indispensable para una buena circulación sanguínea, evitando que la cría tenga frío en un ambiente que es más fresco que el útero materno, dado que su sistema termorregulatorio es deficiente. Y el confort nutricional, donde si la cría es bien atendida en el proceso inmediato posterior al parto, la ingestión de calostro va a ser más ágil y oportuna. El trabajo terapéutico inicia cuando la cría está en sufrimiento hipotérmico e hipoxia, no solo cuando hay manipulaciones menores o distosia,
es siempre que muestre signos que no puede controlar el frío aunque el ambiente sea cálido. Algo hay que recalcar. La etología bovina nos indica que es un proceso prioritario este contacto entre madre y cría entre las primeras 7 a 12 horas de vida, puesto que marca la diferencia en la mortalidad en esas primeras 48 horas de vida, teniendo como precedente sobre las contaminaciones de patógenos infecciosos vía oral, que de cualquier modo ya se dieron desde los primeros minutos en contacto con el medio externo. Transiciones. La vaca lechera tiene cerca de 90 días de transiciones desde la finalización de su lactancia durante el tercer tercio de gestación hacia el final del primer mes después del parto y subsecuente lactancia. La vaca multípara se ve sometida a numerosos cambios de ambiente, corral, compañeras, dieta y tiempos de alimentación, además de las aplicaciones de bacterinas y vacunas para protegerla y generar la inmunidad necesaria para enriquecer el calostro con los anticuerpos que la cría recién nacida requerirá. Un buen manejo en la transición tiene influencia en la salud, producción y parámetros reproductivos y la longevidad de la vaca. En vaquillas a primer parto se considera la transición como 3 semanas antes del parto y 3 semanas después, lo que implica cambios sustanciales en su vida en un periodo muy corto de tiempo. Los cambios generan estrés, ansiedad, miedo a lo desconocido. Al establecer los grupos hay que observar y atender prontamente cómo se van estableciendo la competencia entre ellas. En algunos establos, particularmente de salas rotatorias, son entrenadas antes del parto para que cuando entren a la ordeña estén familiarizadas al movimiento y ruidos. Otra sugerencia es que si hay cubículos para las vaquillas que entran a producción, estén familiarizadas con el uso de este sistema de descanso restringido desde el tercer tercio de gestación. No necesariamente este sistema es el idóneo para el periodo de reto, donde los cubículos no son lo más recomendable previo al parto. Otra condición que es diferente a vacas multíparas es que las vaquillas en las semanas de transición previas al parto e iniciando la lactación comen más despacio y en menor cantidad, pese a que incrementan las visitas a los comederos, pues una forma de estimular la alimentación es empujar el alimento de forma más frecuente. La principal intención de hacer estas transiciones con los mejores estándares de bienestar es evitar que la vaca o vaquilla de primer parto caigan en balance energético negativo. La condición corporal de la vaca al entrar al periodo seco se considera que es entre 2,75 y 3, al parto entre 3 y 3,25 y en el primer mes de lactancia un mínimo de 2,75. Un comportamiento que se ha analizado es que vacas que se les mueve a un nuevo corral por la mañana y se les ofrece alimento, les hace una transición más suave, puesto que al comer muestran signos menores de estrés en contraposición que si se mueven por la tarde. En lugar de comer, interactúan físicamente entre ellas mostrando irritación y la comida no las conforta. Tomar en cuenta que las transiciones anteriores de producción a seco, seco a reto, reto a parto y parto a fresco son periodos limitados para una total adaptación de la vaca o vaquilla de primer parto. Los tiempos de gestación se deben analizar en la producción lechera en diferentes épocas del año para poder determinar los tiempos de secado y de reto, así como para poder inmunizar a las vacas o vaquillas de primer parto a tiempo para control de sus propias enfermedades y la producción de calostro inmunizado contra patógenos específicos de los terneros recién nacidos. Se sugiere revisar el capítulo 1 para profundizar en esta información. Esto permitirá tener un fundamento de los tiempos donde se considera la prematuridad, mortinatos, mortalidad periparto en terneras a término que no sobreviven al parto. Mortalidad perinatal. Es importante diferenciar lo que es una mortalidad periparto de un aborto. La mortalidad perinatal incluye mortinatos, mortalidad perinatal y mortalidad después del parto y hasta las primeras 48 horas de vida, donde la cría debe haber cumplido los 260 u 8.5 meses de gestación. En algunos lugares la consideran mortalidad periparto hasta las primeras 24 horas de vida, y el porcentaje de mortalidad entre 24 y 48 horas de vida pasa a ser parte de la mortalidad neonatal, es decir, hasta los 28 días de edad.
Una forma de tener una definición más cercana a la realidad biológica de la producción lechera individual es analizar estas muertes en ambos días y revisar los factores de riesgo. En cuanto a la contabilidad de estas muertes, no hay consenso, lo que genera confusión. El criterio europeo, promovido por los expertos en el área, reportan esta mortalidad a las 48 horas, puesto que las causas están más relacionadas con los procesos perinatológicos. El aborto fetal comprende la muerte del producto entre 120 y 200 días de gestación. El porcentaje de pérdidas por mortalidad periparto mundial se ha reportado entre 2 y 10%, donde se estima un promedio de 6.7%, con la mayor mortalidad en terneros nacidos de vaquillas de primer parto. El proceso de parto en la vaca o vaquilla primeriza se divide en 3 etapas: preparación para el parto, expulsión de la cría y expulsión de la placenta. Etapa 1. Preparación para el parto. El proceso de preparación para el parto dura entre 3 y 6 horas y abarca varios cambios fisiológicos y de comportamiento, entre ellos relajamiento del ligamento pélvico, dilatación del cérvix, aislamiento de la vaca o vaquilla, eliminación de moco denso vía vaginal, acomodamiento del producto, ruptura de la membrana corallentoidea, entrada del producto al canal de parto. Durante esta primera etapa, la vaca o vaquilla muestran hiporexia, tienden a aislarse y muestran inquietud, con frecuente micción y defecación. Durante las contracciones, que pueden haber iniciado más de 10 horas antes, puede voltear la cabeza a la zona ventral y acicalarse para mitigar la incomodidad. Etapa 2. Expulsión de la cría. En esta fase, la vaca o vaquilla no debe molestarse, moverse de corral ni ser interrumpida. Se observa la membrana corallentoidea protroída de la vagina, seguida de las pezuñas y la cabeza del ternero dentro de la bolsa. La vaca o la vaquilla primeriza en proceso de parto necesitan ayuda si no hay expulsión del feto 70 minutos después de su aparición, y si están expuestos a las pezuñas el límite es de 65 minutos. Una regla sencilla para seguirse es 2 patas, 2 horas. Una vez que la bolsa se rompe, las contracciones aumentan en frecuencia e intensidad, y tanto el abdomen como el diafragma contribuyen al proceso de expulsión de la cría. La duración de esta etapa varía de 5 minutos a 4 horas. Se interviene si no hay progreso en 30 minutos. Etapa 3. Expulsión de la placenta. La expulsión de la placenta puede durar desde media hora hasta 8 horas. El cuidado de la cría y el ordeño del calostro facilitan esta expulsión. Se debe ayudar a la vaca o vaquilla si la placenta no es expulsada a las 12 horas postparto. Comportamiento materno. Las vacas son estimuladas en su comportamiento materno a través del olfato, encontrando atractivo el olor de la placenta y el líquido amniótico en el área de partos. Esta es una de las razones por las cuales en área de parto común pueden aceptar y acicalar a otras crías como propia. Un ambiente tranquilo, protegido y no ruidoso garantiza la atención del ternero y el amamantamiento, la comodidad y el vínculo entre la vaca y el recién nacido. Los aspectos de mayor importancia en bienestar animal en vacas, vaquillas y terneras comprenden el asegurarse de que los animales no tengan miedo, hambre y no presenten dolor. Además, es esencial mantener su estado de salud, permitirles mostrar sus comportamientos naturales e incorporar elementos de la naturaleza en su microambiente. Como sugiere la doctora Temple Grandin, las 5 libertades propuestas por el Farm Animal Welfare Council en Reino Unido desde 1992 y que siguen vigentes son: libres de hambre y sed y desnutrición, libres de incomodidad física y térmica, libres de dolor, daño y enfermedades, libres para expresar su comportamiento natural, libres de miedo e incomodidad. Los aspectos más sutiles del bienestar animal están constantemente estudiados de forma global y se centran en la calidad de vida y salud, además de la productividad de vacas y terneras. Esto incluye una adecuada atención al parto, asegurar una correcta ingesta de calostro en tiempo, calidad y proveer una alimentación adecuada que evite disbiosis o alteraciones metabólicas.
En cuanto a la crianza de terneras, hay una diversidad de criterios que varían, desde mantenerlas con su madre por días o semanas, hasta la separación inmediata y colocación de la cría en un espacio individual por razones de bioseguridad. Es importante encontrar un balance entre bioseguridad y comportamiento natural del binomio vaca-becerro sin comprometer la viabilidad de la recién nacida. Impacto de la mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal es un problema de bienestar que no ha tenido el reconocimiento en las prácticas cotidianas en las producciones lecheras con la importancia que merece. Por sí misma, la pérdida de una ternera al parto es un indicativo de pobres prácticas de atención al parto, carencia de entrenamiento, de sensibilidad, observación, y se debe estudiar como un evento de salud, en donde están implicados no solo el partero, sino el médico veterinario responsable del área reproductiva, el encargado de la crianza de terneras. Es motivo de investigación profunda, monitoreo y trabajo en equipo. Una de las razones por las que no se toma en cuenta la mortalidad perinatal es que no se cuantifica tan celosamente como se hace en otros procesos productivos y reproductivos. La pérdida de una ternera tras 260 días de gestación es un fracaso reproductivo. Una de las preocupaciones es que para conocer la verdadera mortalidad neonatal y de periodo de lactancia en las terneras, pues está relacionado con la cuantificación de los partos efectivos. Y es que hay que tomar en cuenta las primeras 48 horas de vida, puesto que tienen impacto económico considerable y este no se considera. Asimismo, hay que tomar en cuenta el entrenamiento de personal y particularmente del personal nocturno, que no tiene supervisión, para identificar las prácticas que permitan mayor bienestar en la dupla vaca-ternera, que resulte en mayores supervivientes y finalmente el aspecto social, puesto que la atención al parto, en donde el resultado final es un ternero muerto, desmoraliza al personal. El impacto de la mortalidad perinatal desde la vaca o vaquilla primeriza. Reducir el estrés crónico, esto con relación a horarios estrictos de alimentación, que la dieta sea constante y balanceada, para las características de próximas a parto con alto contenido de fibra y que no dejen limpio con un 3 a 6% del sobrante en el comedero. Que las vacas multíparas y vaquillas a primer parto no estén juntas, que tengan un 10% de área para comer libre, para que todas tengan acceso al alimento simultáneamente. Tener 2 puntos de toma de agua por área, que tengan áreas de sombra y asoladeros. Desde el punto de vista de la condición corporal, es deseable que no pase de un 3.5 en una escala de 1 a 5. Un puntaje mayor implica problemas metabólicos no deseables en un periodo tan sensible en la etapa productiva de la vaca o vaquilla de primer parto. Una vez que inicia la primera fase de parto, se le debe monitorear a la parturienta cada hora, si no se tienen cámaras en el área. No es necesario hacer palpación y tampoco acercarse demasiado para no interferir en el proceso, a no ser que sea estrictamente necesario. Para esto se requiere entrenamiento y evitar manejos innecesarios que puedan poner en riesgo a la cría y a la madre. El proceso de parto está asociado a dolor intenso y agudo. En una encuesta realizada en el Reino Unido se le asignó el dolor de parto normal en vacas lecheras con una escala del 1 al 10 con un 7. En condiciones de dificultades al parto, es decir, distocia, el dolor se incrementa dependiendo de lo prolongado y la condición de riesgo. 2 productos asociados a la gestación, el líquido amniótico y la placenta, presentan componentes para disminuir el dolor, dado que contienen receptores opioides que no solo son analgésicos, favorecen la constipación. En el caso de la vaca o vaquilla recién parida, el retirar el líquido amniótico de la cría le permite disminuir el dolor sin quitar el apego materno. Costo de la mortalidad periparto. En un estudio de más de 53,000 vacas, con una mortalidad periparto y mortinatos de 4.2, que es más bajo que algunos índices mundiales que pueden llegar hasta el 10%, se analizaron los costos de las pérdidas económicas relacionadas con esta pérdida de gestación tardía. Se estima
que la mayor pérdida y la más evidente es por la pérdida de la ternera. No obstante, hay otras pérdidas agregadas a esta muerte que incluyen aspectos reproductivos, por ejemplo, distocia, con el incremento de días abiertos en vacas multíparas de 13 a 19 días más y en vaquillas de primer parto por 10 a 15 días más, o incrementos en servicios por concepción de 0.21 con un incremento en días abiertos de 13.3 más menos 2.5 días. Además, en las vacas multíparas tiene un impacto en la producción láctea con pérdidas que van desde 220 a 800 kilogramos por lactancia, con un incremento en días abiertos de 16.2 días y un ligero aumento en servicios por concepción de 0.24. Otras pérdidas están relacionadas con el costo genético de la ternera, la leche de descarte, el aumento de apoyo médico para la vaca o vaquilla. En este caso, la pérdida de la ternera de reemplazo al nacimiento tiene un mayor costo que la compra de una recién nacida, esto sin tomar en cuenta sus características genómicas. Estos costos se consideran que van desde $790 a $1,000 por la mortalidad periparto, que es la pérdida más notable, las pérdidas reproductivas y productivas, además de la labor médica y de asistencia. Tipo de parto. En 2024 se publicó un estudio que analizó casi 162,000 partos de 2 provincias en Canadá, estudiando 1,884 producciones lecheras que representaron el 40% de producción de una provincia y un tercio de la otra. El estudio provee valiosa información en diferentes aspectos, en donde el 35% de los partos o son asistidos o no está registrado qué pasó con la vaca o vaquilla al parto, y es un porcentaje que se repite en otras publicaciones en diferentes partes del mundo, donde se identifica que la mortalidad perinatal es del 7.2% en ganado lechero, mientras que en ganado de carne el porcentaje es de 2.1%, por lo que si bien no son las mismas condiciones de intensidad en la producción, sí es un indicativo que a mayor rusticidad, menor mortalidad, puesto que se mantienen mejores condiciones de bienestar en el sistema vaca-ternera de carne. Uno de los factores que ponen en evidencia es que se incrementa el riesgo de mortalidad el retirar a la cría recién nacida rápidamente de la madre. Cuando esta práctica se hace entre la primera hora de vida y 6 horas posparto, el incremento de la mortalidad es significativamente mayor al compararse con un periodo de contacto entre 7 y 12 horas. Esto se estudió en 1,868 vacas. Asimismo, una práctica que favorece la sobrevivencia de las crías recién nacidas cuando el área de parto presenta una cama suficientemente confortable, con material suave como es paja en cortes largos, se observa un impacto significativo. Esta práctica del retiro rápido de la cría se hace por temas de bioseguridad, en donde la idea es que a mayor contacto, mayor riesgo de contaminación. En mi opinión, hay que analizar y crear un balance entre estas dos prácticas, puesto que hay mayor sobrevivencia de la cría en el periparto y algunos patógenos ya ingresaron al organismo del recién nacido desde el vientre materno en algunos casos, al atravesar el canal de parto y los primeros minutos de vida cuando hace sus intentos de levantarse. Esto es materia de análisis de protocolos, determinación de los factores de riesgo y ponderar qué práctica genera más costo-beneficio en cuanto a número de reemplazos. Lo interesante es que a mayor atención de la madre, la cría presenta mejores puntajes de vitalidad, puesto que la hipotermia es casi inexistente, el pelaje está rápidamente más seco y la estimulación por acicalamiento de la vaca permite una respiración más rítmica y menor acidosis respiratoria. Otro factor que reitera una práctica que se repite en todas las producciones lecheras es asistir a las vacas y principalmente a las vaquillas al parto sin requerir ayuda. Esto incrementa la posibilidad de que la cría tenga un sufrimiento fetal y posteriormente mortalidad en las primeras 48 horas posparto, y a veces muere durante la primera semana de vida sin que realmente se correlacione con un evento que puede o no registrarse, como es la asistencia innecesaria al momento del parto. Un estudio alemán que comparó casi 134,000 partos en vacas de raza Holstein con vacas de la raza Simmental y parto suizo
identifica que la mayor incidencia de mortalidad al parto está en la raza Holstein con 6.4%, seguida de pardo suizo en 5.6% y el Simmental 3.9%. Este estudio ubica las muertes perinatales, sin contar con partos gemelares, en vacas multíparas en general en 4.5% y en vaquillas de primer parto en 9.1%. En un estudio de Irlanda de 1.400.000 vacas, con criterios similares para determinar la muerte perinatal y hasta las primeras 48 horas de vida, para vacas primíparas, ubica la mortalidad entre 2 y 12% con un promedio de 7.73 y una mortalidad en vacas de 3.5% aproximadamente. Ambos estudios permiten determinar bajo criterios similares no solo una diferencia importante entre el primer parto y los subsecuentes, que las vaquillas requieren asistencia presentando una mortalidad superior y al doble de vacas de segundo parto en adelante. Los sistemas de precisión utilizados en todo el mundo para la identificación del parto bovino emplean una variedad de técnicas avanzadas. Entre ellas incluye el monitoreo de la oscilación de la cola mediante acelerómetros, la detección de contracciones ventrales y la observación de la pérdida de apetito en los días previos al parto. Además, la medición de la disminución de la temperatura usando sensores intravaginales es otra técnica. Estos sistemas presentan sensibilidades que varían entre el 60 y el 100%. Cuando se combinan diferentes sistemas, es posible realizar predicciones del parto con una anticipación de 4 a 48 horas, aunque con sensibilidades relativamente bajas. Algunos de estos sistemas, además de la observación directa, parecen ser necesarios en vaquillas del primer parto para disminuir la mortalidad perinatal. Factores de riesgo para mortalidad perinatal. Los factores de riesgo para la mortalidad perinatal son variados, y si bien la mayoría de los que se mencionan son comunes a las producciones lecheras, el impacto que tiene sobre la cría es variable y acumulable. El factor de riesgo más importante es que las crías nacidas de vaquillas primíparas presentan mayor probabilidad de morir si la parturienta es atendida en forma tardía, no es atendida cuando necesita ayuda o es atendida cuando no la necesita. La cría debe ser atendida en un 30% de los casos, y si bien un porcentaje elevado de las vaquillas sí atienden a su cría, el partero debe estar pendiente de asistir con los primeros auxilios básicos como remover la mucosidad nasal. Un parto difícil es conocido como distocia, el evento relacionado con 35 a 50% de la mortalidad en las crías. Un evento complejo por ser multifactorial, donde los factores de riesgo más frecuentes son incompatibilidad fetopélvica con el tamaño del feto, particularmente en vaquillas, mala posición fetal, dilatación incompleta en cérvix o vulva, gestación gemelar, inercia uterina, torsión uterina o una posición fetal complicada. Una distocia se complica con falta de atención en la segunda etapa del parto, o se puede generar una distocia por atender un parto en forma innecesaria, generando inflamación y estrés en la parturienta que se contrapone con la oxitocina que está liberando. O, en el peor de los casos, manipular el feto generando traumatismos que pueden ser mortales. Como consecuencia de la asistencia de la cría, los traumatismos son ruptura de costillas, fracturas vertebrales, y otros traumatismos como fractura de miembros, mandíbula, hernia, desgarre diafragmático, hemorragias en cavidad abdominal, hígado y riñón, hemorragia subcutánea y subdural. La anoxia es el segundo diagnóstico de importancia que causa mortalidad, en donde en comparación es relativamente sencillo de atender, aunque frecuentemente la hipoxia es cotidianamente una situación de riesgo. La obstrucción de las membranas fetales y mucosidad en vías nasales que no se remueven a tiempo pueden generar anoxia. No obstante, la situación de mayor importancia y menos evidente es la anoxia durante el proceso de parto. El rompimiento del cordón umbilical y que solamente personal muy bien entrenado puede realizar un tratamiento exitoso oxigenando a la cría desde que está en el canal de parto. Por otro lado, el desprendimiento prematuro de la placenta es muy difícil de diagnosticar y compensar a tiempo. Otras causas en la mortalidad perinatal son la genética del semental, la raza de la madre y del padre, el número de parto, prematuridad,
género del feto, gestación gemelar, elevada condición corporal de la madre, desnutrición, estacionalidad y particularmente durante la época de estrés calórico. Las otras causas son tamaño del hato, sobrepoblación, particularmente en el periodo de reto, pero también influye cuando están en periodo de seco y hay sobrepoblación, muerte uterina, defectos congénitos y onfalorragia. Cierre de la primera parte del capítulo Perinatología, las primeras 48 horas de vida. Hemos cubierto hasta el tema factores de riesgo para la mortalidad perinatal. Hasta el momento, se han sentado bases sólidas para el capítulo de perinatología, las primeras 48 horas de vida, el cual, por su profundidad, se ha decidido dividirlo en 2 partes. Te esperamos en el siguiente mes para continuar con este importante tema en la vida de las terneras de reemplazo. Este capítulo es una realidad gracias al apoyo generoso de V-Pharma. Soy la doctora Sonia Vázquez Flores y esto es Ternereando.